Corintios capítulo 5 y vamos a compartir unos pensamientos de la palabra del Señor. Este es el día que la cristiandad recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba. Y como dice la misma palabra, era imposible que el sepulcro lo detuviera, porque Él mismo había dicho que Él era la vida. Y es imposible poder retenerlo. Por lo tanto, nuestro Jesucristo se levantó de entre los muertos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Voy a leer y ahí vamos a disertar por unos minutos. Y después oraremos y nos iremos, ¿verdad? Y usted disfrutará el clima. Mire Dios que es tan bueno que le da la mañana fresca y ya por la tarde le compone el clima para que usted vaya a disfrutar. O sea, ¿cómo podemos quejarnos? Dígame, hermano. O sea, imposible, ¿no? Tenemos que ser agradecidos. Oiga lo que dice la palabra de Dios para nuestro bien. Repito, 2 de Corintios 5, verso 14. ¿Estamos ahí? Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Repita conmigo eso: y por todos murió. Así que grábese eso. No hay excepción de personas. Dios ama a todo el mundo y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso dice el 15, hasta ahí, ¿verdad? Para que los que vivamos o los que vivimos hoy, dice la Biblia, que Él murió para que usted y yo no vivamos para nosotros mismos. Qué tremendo. Al final estaré orando, ya hemos orado, pero yo quiero que usted ponga atención a lo que le voy a decir. Siempre en todos los años que he predicado de la resurrección, obviamente pues uno está hablando ahí de que Jesús resucitó y que salió de la tumba y le damos a todo eso, y es bíblico todo eso. Pero hoy en día yo quiero cambiar un poquito el rumbo de este mensaje. ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesucristo resucitó? ¿O cuál fue el propósito de su muerte y su resurrección? Sería el título del mensaje. Después que sus discípulos fueron testigos de su resurrección, lo vemos en el libro de los Hechos, no fueron los mismos. Cuando nosotros estudiamos el libro de los Hechos y vemos los primeros capítulos del libro de los Hechos, los discípulos tenían muy claro, fíjense, que lo que se debía de predicar era el Cristo resucitado. Y yo le voy a mostrar en la Biblia rapidito, en el libro de los Hechos, vaya al libro de los Hechos, porque el tiempo se nos va rápido, cómo los discípulos hacían énfasis en la resurrección de Jesús. Y nosotros no somos la excepción. Si los discípulos tuvieron un cambio radical, busque Hechos 3. Si los discípulos tuvieron un cambio radical al predicar y hablar de la resurrección de Jesús, y lo notamos en esos versos que vamos a leer, y más adelante otros pasajes que vamos a ver, déjeme decirle, eso no ha cambiado. El propósito de que Jesús haya resucitado no es para que usted venga un domingo al año a la iglesia y usted lo celebre y usted se alegre y después salga de aquí el domingo religiosamente y siga por ahí el resto de los días del año y su vida no tenga un impacto. Eso no puede ser así. Nosotros como hijos de Dios debemos de entender que la resurrección de Jesús fue un antes y un después. La vida nuestra, al encontrarnos con Jesucristo realmente, no una teoría, no una filosofía, no un cuento, nuestra vida debe de tener un cambio. ¿Cuántos dicen amén? Porque la resurrección de Jesús marcó en los discípulos un antes y un después. Sus vidas no fueron las mismas. Vamos a ver Hechos 3:32. Los discípulos
salieron a predicar después del derramamiento del Espíritu Santo en el capítulo 2 del mismo libro. Y vea usted el énfasis que ellos hacían en la resurrección de Jesús. Hechos 3:32, primera cita de esta lista. En Hechos, voy a estar en Hechos bastante y después vamos a ver otra cita, pero voy a estar en Hechos. Así que quédese ahí en el libro de los Hechos. Hechos 3, verso 32. El primer verso, ¿verdad? Ah, no, me equivoqué, ¿verdad? No tiene 32, se lo está inventando el pastor, ¿verdad? Un segundo. Entonces vamos a buscar Hechos 4. Vamos a Hechos 4, verso 10. Verso 10. Hechos 4, verso 10. Disculpe por ese error ahí. 4, verso 10. Mira lo que dice. Pedro está predicando al concilio de Jerusalén y oiga estas palabras del apóstol Pedro. Dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios, oiga eso, resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Los que hemos leído la Biblia, nosotros sabemos que Pedro está hablando del paralítico que se había levantado en la puerta de la Hermosa, y Pedro se para y les dice: este hombre está sano porque Jesucristo está vivo. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Él ha resucitado. Los discípulos nunca se avergonzaron de Jesucristo. Y el texto que yo les iba a dar, o que me equivoqué, es 2:32. Regresemos a Hechos 2:32. Vea lo que dice Hechos 2:32. Aquí Pedro está hablando, el mismo Pedro, y le está predicando a los judíos, ¿verdad? Les está hablando a esa población que estaba ahí, que habían venido de todas partes después del derramamiento del Espíritu Santo para la fiesta de Pentecostés. Y vean lo que este hombre de Dios les dice, el apóstol Pedro, en el verso 32 de Hechos 2:32. Les dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, oiga eso, somos testigos. Dice Pedro: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Los discípulos, hermanos míos, nunca se avergonzaron de predicar que Jesucristo estaba vivo. Nunca. Esa fue la columna vertebral de su mensaje. Ellos nunca se avergonzaron. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 1 y dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. O sea, nosotros, escúcheme, como hijos de Dios, nunca debemos de avergonzarnos de decirle al mundo que nuestro Cristo no está muerto, que nuestro Cristo no es ninguna religión, que nuestro Cristo no es filosofía, que nuestro Cristo no es ningún credo inventado por el hombre. Es la realidad que vino del cielo. Es Jesucristo, aleluya, que murió en aquella cruz, pero que no se quedó en la cruz, que resucitó. Y escúcheme, y se lo decimos no de labios, se lo decimos no de ideas, se lo decimos con una vida transformada. Que la gente vea el fruto de esa resurrección en tu vida. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Que la gente vea que realmente lo que estás diciendo con tus labios lo pruebas con tu vida. Los discípulos se pararon con toda seguridad y dijeron: ese Cristo que ha resucitado ha cambiado nuestras vidas. Y hermano, y usted lee toda la historia del libro de los Hechos, los discípulos no fueron los mismos, a tal punto que dieron su vida por Jesucristo. Nunca retrocedieron, nunca lo negaron. Aunque los golpearon, los azotaron, dice la Biblia, los encarcelaron, algunos de ellos los mataron, como Jacob fue el primero que murió. Pero ellos nunca dejaron de decir que ese Cristo estaba vivo, y no lo dijeron de labio, lo vivieron. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Vamos a ver otra cita. Vaya conmigo a Hechos 10. Aquí está el mismo apóstol, fíjese, el apóstol Pedro. Llega a la casa de Cornelio. En las primeras citas que les di, le está hablando Pedro a judíos. Ahí no había todavía iglesia gentil. Le está hablando a judíos. Pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta y llega el mensaje hasta allá donde Cornelio, ¿verdad? A Cesarea de Filipo, dice la Biblia. Llega, oiga el mensaje de este hombre, de este apóstol. Hechos 10:34, para que usted vea que ese es el mensaje que usted y yo debemos de proclamar.
Y repito, no debemos de proclamarlo con nuestra boca, debemos de vivirlo. Que el mundo vea que Jesucristo vive porque me ha transformado. ¿Cuántos decimos amén? Hechos 10:34 dice así, ahí en su Biblia. Llega el apóstol a predicar y comienza a hablarle a esta comunidad que está ahí en Cesarea de Filipo. Y vea cómo el apóstol se inicia o comienza él a testificar. Le dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Voy a leerles hasta el versículo 40 para que usted vea. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Oiga eso, por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Vosotros sabéis, aquí no le está predicando a judíos, sino a gentiles. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, oiga eso, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, mire qué lindo, hermano. Usted siempre que usted esté hablando de Dios y predicando, póngase usted de ejemplo. No ande hablando del pastor, no ande hablando de los diáconos de una iglesia, de los líderes. Usted diga, a mí me ha cambiado el Señor. Y oiga lo que dice el verso 39, porque ese es el mensaje que usted debe de predicar, porque es bonito predicar de otro y bonito decir, fíjese que qué lindo ese hombre, qué linda esa mujer, cómo ha cambiado, pero la gente a la que usted le está predicando quiere verlo a usted, y cuando usted le dice, mire ese Cristo que te estoy predicando, a mí me ha cambiado. Y oiga lo que dice el 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Pero oiga lo que dice el 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Hermano, ese era el mensaje de los discípulos, y ese es el mensaje que usted y yo debemos predicar. Porque como les digo, es bonito hablar de otros. Y es fácil hablar de otros. Pero qué difícil es pararse frente a una persona y decirle, el Cristo que está aquí en la Biblia, que ha resucitado, me ha cambiado a mí. Y yo soy un testimonio viviente de eso que te estoy diciendo. Porque la gente te está viendo a ti. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿estás predicando tú al Cristo resucitado? ¿O estás predicando a un Cristo histórico? ¿Estás predicando a un Cristo filosófico? ¿O estás hablando del Cristo resucitado? ¿Eso significa tu vida ha cambiado? ¿O eres un religioso? ¿Eres una persona que viene a la iglesia cada qué sé yo, cada año cuando se celebra esto? Y después vives como se te viene a la gana el resto de los años, de los días del año, o estás predicando al Cristo resucitado. Son preguntas que están ahí, hermano querido. Como dijo Gigi Ávila, qué silencio. Hermano, esto es para meditar. O sea, ¿qué evangelio estoy comunicando? ¿Qué mensaje estoy llevando? ¿Sabe? El mensaje de los apóstoles fue ese. Ellos hablaban del Cristo resucitado, pero ellos eran el ejemplo viviente. Y decían, nosotros somos testigos de esto. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Porque, hermano, yo puedo pararme aquí y hablarles de mucho de la Biblia y de historia y de muchas cosas, pero la pregunta es, ¿usted ha visto un cambio en mí? ¿Usted ha visto que yo vivo una vida coherente con lo que digo, con lo que predico? Usted me está viendo a mí, y lo primero es que usted está viendo a ver si es cierto que lo que yo estoy diciendo yo lo vivo. Y eso es obvio, hermano. La gente lo primero que te va a mirar es a ti. Yo recuerdo cuando yo vendía, yo era un vendedor, y me decía mi instructor, cuando llegues a tocar una puerta y llegues a ofrecer el producto,
lo primero que la gente va a mirarte es a ti. Y la primera impresión la vas a dar tú. Y eso quiere decir mucho. Tenía que vestirme bien, tenía que bañarme, tenía que peinarme, tenía que ir bien, bien bonito, ¿me entiendes? Y porque la impresión la llevas tú, me decía la primera impresión. La gente, cuando tú le dices, Cristo te ama, Cristo resucitó, Él está vivo, la gente te ve a ti y dice, bueno, pero si tú me estás diciendo que Cristo está vivo, pero yo no veo nada en ti, o sea, yo no veo ningún cambio en tu vida. Qué terrible, hermano. Fíjese que hay veces hacemos más con callarnos que con andar hablando sin cambiar, porque dañamos, hermano, y la gente se escandaliza. Hacemos más bien estar calladitos cuando realmente no damos la medida. Los discípulos no eran así. Los discípulos decían, nosotros somos testigos, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y la gente los miraba y no podía refutar eso, porque miraban que realmente había un cambio en esa gente, hermano. Estos discípulos dieron su vida por Jesucristo. La Biblia dice que la gente de afuera tenía miedo unirse a ellos, porque medían, decían, si yo entro ahí, Dios santo, yo no doy esa medida. Esos hombres son santos, son gente de Dios. Eso está en la Biblia. Dice que la pensaban y caminaban de puntitas, hermano, porque esa gente, los primeros cristianos, oiga, había que ver, hermano. Qué triste que con el pasar del tiempo nos hemos ido quedando con la teoría, nos hemos ido quedando con la religión, porque hoy es Viernes Santo, hoy es el día de resurrección, hay que ir a la iglesia, hay que estrenar, ¿verdad? Hay que comprarse el vestido mejor y ir a la iglesia. Pero cada vez que estoy orando y buscando en la palabra, al primero que Dios lo sacude es a mí. ¿Y qué es lo que hago yo? Venirle a predicar lo que yo vivo. Porque yo no quiero, hermano, andar allí predicando y diciéndole a la gente que Cristo resucitó cuando yo no doy la medida. Que Dios tenga misericordia. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 7. Esteban fue otro hombre de Dios, hermano. Y sabe que Esteban murió por esto. Vea lo que dijo Esteban, capítulo 7 del libro de los Hechos. Esteban murió por esto. Esto le costó la vida a este hombre. Esteban, capítulo 7 del libro de los Hechos, verso 55. Esteban le está predicando a aquellos religiosos. Y oiga esto, en el verso 55, al final de este tremendo sermón, que cuando usted estudia homilética, los que conocen de homilética, tienen que estudiar estos sermones que están aquí, especialmente el de Esteban. Qué sermón, hermano. Mira lo que dice el verso 55. Esto le costó la vida a este hombre. Está este hombre predicando después que dio tremendo sermón, los que lo puede estudiar en su casa, todo el capítulo 7. Vea cómo concluye Esteban en el verso 55, 7, 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, lo estaban apedreando y lo mataron a pedradas. Cuando usted estudie, le queda de tarea en su caso, o los que lo han leído. Y oiga lo que dice la Biblia. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dice el 56. Y dijo Esteban, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, oiga eso, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Hermano querido, no soportaron cuando este hombre lleno del Espíritu Santo les dijo, yo se lo voy a parafrasear, esto no es religión, esto no es ningún invento de hombre, veo a Cristo a la diestra del Padre, dijo Esteban agonizando, porque le habían tirado piedras, como usted no se imagina, pedradas, lo mataron. Y entonces el hombre dice, veo el cielo abierto y a Cristo vivo sentado a la diestra del Padre. Dice que no soportaron y se tapaban los oídos. ¿Sabe, hermano querido? El mundo no soporta que tú le digas que Cristo vive cuando tú
eres la prueba viviente. La gente se estrella contra esa verdad. La gente no puede refutar esa tremenda verdad porque ven la evidencia que Cristo te ha cambiado de ser una persona terrible en el mundo, que no vivías nada, ninguna moral. Ahora te ven un hombre sano, un hombre de hogar, un hombre de familia, un hombre trabajador. Después que andabas robando, ahora eres un hombre honesto, trabajador, y tú le dices: mira, Cristo está vivo. ¿Sabes por qué? Porque Él me ha cambiado. La gente no soporta eso. Cuando Esteban está muriendo, hermano, oyeron todo el mensaje, pero cuando Esteban dijo: lo veo resucitado a la diestra, dice que se taparon los oídos. ¿Sabes por qué? Porque la gente sin Dios muchas veces niegan la Biblia y rechazan la resurrección de Jesús y se burlan y creen que esto es un cuento, y escriben libros, en cantidad de libros que han escrito en contra de la Biblia, en contra de la resurrección de Cristo, y nos dicen que somos enajenados, personas que hemos perdido la cabeza. ¿Sabes por qué se oponen? Porque si ellos reconocen que Cristo resucitó, reconocen que sus vidas tienen que cambiar, y porque ellos no quieren cambiar, se ponen a negar estas verdades, hermano. Pero el hecho que el mundo niegue estas verdades no va a cambiar eso. Cristo está vivo y un día Él nos va a juzgar. Él ha resucitado, como oíamos aquí, y un día estarás frente a Él, creas o no lo creas, porque eso no va a cambiar esa realidad. ¿Cuántos lo alabamos, hermanos queridos? Oiga, se taparon los oídos, y estos religiosos creyeron que con matar a Esteban, porque dio el tremendo testimonio que lo miró sentado a la diestra del Padre, no lo soportaron y lo apedrearon y lo callaron matándolo. Pero eso no va a terminar. Eso no va como que el cristianismo se acabó. No. Nosotros seguiremos testificando. Nosotros seguiremos diciendo como los apóstoles: nosotros somos testigos. ¿Cuántos de los que están aquí se atrevan a decir: yo soy testigo de que Cristo está vivo porque me ha transformado? Yo sé que hay muchos de ustedes que lo podemos decir. Yo soy testigo. Y la gente te queda viendo. Y sabes, la persona te queda viendo y te conoce. Y dice: la verdad que si este era un borracho, si este era un perdido, este era un mujeriego, este era un aquí. Y la verdad que es cierto, Cristo tiene que estar vivo. ¿Sabe qué dijo una señora? Cuando vino que su hijo había cambiado, que ya lo conocía, era su mamá. Dijo esta señora, le dice al hijo por teléfono: hijo, le dice, si eso es cierto, le dice que Cristo te ha cambiado, le dice, yo voy a tener que viajar desde aquí a verte en persona porque no lo creo, le dijo la mamá, que Cristo te ha cambiado. Y si yo veo que realmente Cristo te ha cambiado, yo acepto a ese Cristo, le dijo la mamá. Y en efecto, hermano, vino, viajó de lejos. Cuando miró al hijo y fue testigo ocular de que su hijo lo había cambiado, la señora aceptó a Jesucristo, se convirtió. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Hermanos queridos, porque los discípulos, ese fue el mensaje de los discípulos. Los discípulos no andaban diciendo: cambió al fulano. Nosotros, decían ellos, somos testigos. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Qué mensaje. Wow, hermano, a mí se me fue el tiempo. Pero déjenme leerles algo más. Gálatas capítulo 5. La evidencia de que Cristo ha resucitado en tu vida, fíjese. Porque Él resucitó, eso es un hecho. Pero la pregunta es: ¿será que ha resucitado en mí? Busque Gálatas capítulo 5, versos 24 y 26. Gálatas 5, 24 y 26. Uno de los primeros frutos de que Cristo ha resucitado está aquí. 5, 26. O déjenme leerles desde el 24, ¿verdad? Desde el 24. Gálatas 25, 24 hasta el 26. Mire lo que dice: pero los que son de Cristo, oigan lo que dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa? Si yo realmente creo que Cristo ha resucitado en mi vida, dice la Biblia que hemos crucificado la carne. ¿Qué significa eso? La carne se traduce todo lo que me
me lleva, me impulsa a pecar, a hacer cosas inadecuadas. Y dice, han crucificado esas pasiones y deseos. Y dice el 25, porque si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, oiga eso, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si Cristo ha resucitado, tenemos, como los apóstoles, tener un cambio radical en nuestra vida. Vamos a terminamos con esto, Colosenses 3. Colosenses 3. Mire, Colosenses 3. Oiga lo que dice verso 1. Hasta donde yo me detenga. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si tú dices que Cristo ha resucitado, primero se tiene que notar que amas las cosas de arriba. En otras palabras, amas lo espiritual. Pero si te vemos ahí apegado a esta tierra y apegado a las cosas de esta vida, entonces se pone en tela de duda que realmente Cristo ha resucitado en tu vida. Él ha resucitado, obviamente que sí, pero la pregunta es, no ha hecho nada en tu vida, por lo tanto, no ha resucitado para ti. Y dice el 2, poned la mira en las cosas que dice de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y mira lo que dice el 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, yo les dejo de tarea que lean todo el capítulo porque es maravilloso. Dice el 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Una persona que habla que Cristo ha resucitado en él, va trabajando en eso en su vida, haciendo morir todas esas pasiones desordenadas, toda esa vida descontrolada, y va hablando coherentemente. Si Cristo ha resucitado, como dijeron los apóstoles, nosotros somos testigos. Nos ha cambiado, nos ha transformado. Y vea, hay una lista aquí. Dice, estas cosas terrenales hay que hacerlas morir. ¿Cuáles? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermano, es terrible. ¿Cómo puede la gente? A mí, yo no lo puedo concebir. ¿Cómo puede la gente acudir a una iglesia un domingo como este, religiosamente? Venir el Good Friday, como le llaman aquí, religiosamente, y hablar de que Jesús está vivo, cuando en sus vidas no hay ningún cambio. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Si Cristo ha resucitado, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos creen en este día que Cristo ha resucitado? A ver, levanten la mano. Casi todos lo creemos. Pero la segunda pregunta es, ¿estás siendo testigo de esa resurrección? ¿Y cómo se es testigo de esa resurrección? Con tu propia vida. Como dijeron los discípulos, nosotros somos testigos. Aleluya. Yo quiero que usted se ponga de pie conmigo este día. Y repito, yo estoy aquí para hablarles del amor de Dios, para decirles que Cristo les ama, que les quiere cambiar. Y no estoy aquí para entretenerlos, no estoy aquí porque es el domingo de resurrección, como le llamamos, ¿verdad? No estoy aquí como un día cotidiano más del año en el calendario. Estoy aquí, mis amados, para decirles que vivamos lo que dice la palabra de Dios. Si los discípulos dijeron y testificaron ante los políticos, ante los religiosos, hermano, y eso está ahí en toda la Biblia. Y esto que no cité al apóstol Pablo, que se paró ante reyes y habló de la resurrección de Jesús, nunca se avergonzó. Se rieron de él en Atenas cuando habló de que Jesús había resucitado, pero él siguió adelante.
No importa que la gente se burle, no importa que la gente te critique, diga que eres un ilusorio, que tienes una mente enajenada, retrógrada. No importa lo que la gente diga, pero vive la palabra. Que cuando la gente te ve como los discípulos, nosotros somos testigos. Dice que no podían refutar aquello porque miraban la obra, miraban la realidad. Aleluya. ¿Cuántos de los que están aquí me dicen, pastor, yo necesito de Jesús? Yo no quiero ser un religioso. Yo quiero tener una relación con Jesucristo. Déjenme decirle, Cristo te ama. Y no te hemos invitado por casualidad, ni has venido por casualidad. Dios te ha traído a este lugar. ¿Cuántos de los que están aquí me dicen, pastor, yo necesito de Jesús? Levanta esa mano que Dios te va a ver desde el cielo. Y yo con mis hermanos acá sencillamente vamos a orar por ti. Pero Dios es el que te va a ayudar. Él es el que te va a liberar. El que va a romper esas cadenas. Él es el que te va a levantar, gloria a Dios. Y vas a salir de aquí como una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Levanta esas manos que Dios te está viendo. El Espíritu Santo está aquí para ayudarte, para guiarte. Padre, yo oro por mis hermanos, todos aquellos que han levantado su mano, Dios mío, todos aquellos que en su corazón, aleluya, están diciendo, yo necesito de ese Jesús vivo.